Bienvenidos, este es el informativo económico de Deutsche Welle. Rusia ha suspendido el envío de gas a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1. La empresa energética estatal Gazprom asegura que se trata de un cierre de 3 días para realizar trabajos de mantenimiento, aunque hay dudas sobre si los suministros se reanudarán efectivamente el sábado. Rusia ya había reducido los flujos del Nord Stream 1 al 20% de su capacidad, alegando diversas razones técnicas. Sin embargo, el gobierno alemán afirma que el Kremlin está utilizando el suministro de gas como arma en el marco de la guerra de Ucrania y en represalia por las sanciones occidentales. Gazprom interrumpe el suministro en principio por 3 días para Alemania. De esto vamos a hablar ahora con Diego Rivera Ribota, investigador asociado del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia. Diego, cuéntanos para empezar, ¿crees realmente que Rusia va a reanudar el envío de gas a través del Nord Stream 1 dentro de 3 días, como promete? Hola Andrés, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por tenerme. Sin duda, una gran pregunta, muchísima incertidumbre al respecto. Yo creo que lo que va a depender de eso no es una decisión ni técnica ni logística, sino simple y llanamente política que se tomará en los más altos niveles del Kremlin. Ya estuvimos en esta situación el mes pasado, entonces es probable que Rusia siga usando como un arma, como un mecanismo de chantaje esto, y que efectivamente se extienda este periodo tal vez por algunos días, ¿no? Goldman Sachs, por ejemplo, hablaba de un 20% de posibilidades para que esto se reanudara en tiempo. En todo caso, lo importante me parece es que cuando se reanude, no se va a reanudar a la capacidad a la que normalmente se tiene acostumbrados los niveles de importación, sino mucho nivel, en torno a 1/6 de la capacidad del tubo, por ejemplo. ¿Cuán unida está Europa realmente en su respuesta a esta crisis energética? Ahora mismo estamos viendo desacuerdos sobre la posibilidad de llevar gas argelino a través de España y Francia hasta el norte de Europa. Así es, Andrés. Sin duda, hace unos meses podíamos ver una unión mucho mayor en el bloque, y creo que mientras más se acerque el invierno, más se vuelva complicada la cuestión del suministro y la demanda. Es posible que estas divisiones que comienzan a aparecer se agudicen, pero yo pensaría que por el momento tenemos una Europa relativamente unida y, digamos, en torno a las decisiones que todavía están conversando y que todavía están negociando entre ellos. Más allá de la cuestión política, Diego, ¿cómo está equipada Europa para enfrentar la escasez en caso de que el suministro a través de Nord Stream 1 no se reanude finalmente? Eso está más complicado, Andrés. Ahí la verdad que no hay demasiadas opciones. Una opción del lado de la oferta, digamos, es incrementar todas las opciones alternas de suministro por tubo. Eso implica países como Azerbaiyán, como Noruega y Argelia principalmente. Libia es mucho más complicado, pero serían por una parte. Por otra parte, incrementar los volúmenes de gas natural licuado, GNL, pero luego tenemos el problema de transmisión, ya que una tercera parte de esta capacidad de importación se encuentra en la península ibérica. Entonces es difícil de llevar al resto de Europa. Y del lado de la demanda me gustaría enfatizar que también se puede hacer mucho, y a mi parecer y al de muchos colegas, creo que varios gobiernos de la región podrían tener una participación mucho mayor para hacer campañas de disminución de demanda del gas natural, tanto a nivel residencial como grandes usuarios. Esto ha sucedido ya en algunos países, por ejemplo en España y en Francia, pero me parece que es poco y es un poco tarde. Creo que se puede hacer mucho más. Diego Rivera Ribota, en Nueva York, muchas gracias por estas aclaraciones. Hasta cualquier momento. Gracias a ti, Andrés. Muchísimo gusto. Y hablando de Gazprom, hoy se conocieron los beneficios del gigante estatal de la energía rusa y una de las principales fuentes de financiamiento para el Kremlin de la guerra en Ucrania. Gazprom ha anunciado ganancias multimillonarias para el primer semestre de este año, precisamente gracias a los altos precios del gas y del petróleo. Las ganancias récord superaron los 41.600 millones de euros. Estos fueron datos ofrecidos por la empresa. Esta cifra supera ya todo el beneficio del año pasado, cuando también había conseguido beneficios récord. Después del anuncio, las acciones de Gazprom subieron 23,5% en la bolsa de Moscú.
Los reguladores estadounidenses comenzarán el próximo mes a auditar a grandes empresas chinas de comercio electrónico que cotizan en bolsas estadounidenses, entre ellas Alibaba Group y JD.com. La decisión se produce después del histórico acuerdo del pasado viernes entre Pekín y Washington que permite a los reguladores estadounidenses inspeccionar a las empresas de contabilidad registradas en China y Hong Kong. Se pone así fin a una larga disputa que amenazaba con dejar fuera de las bolsas estadounidenses a más de 200 empresas chinas. Los reguladores llevan más de una década exigiendo el acceso a los documentos de auditoría de las empresas chinas que cotizan en Wall Street, pero Pekín se ha mostrado reacio a permitir la inspección de las empresas contables, alegando motivos de seguridad. De esto vamos a hablar ahora mismo con nuestra corresponsal financiera, Ana Nieto, que nos escucha en Nueva York. Ana, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos para empezar por qué este cambio de actitud de las empresas chinas, que se puede leer como un cambio de actitud del gobierno en Pekín. Sí, así es. Es una apertura del gobierno de China, una concesión, si quieres, en un momento en el que hay muchas tensiones abiertas con Estados Unidos. Hay tensión en el marco comercial. Las aranceles que impuso Donald Trump siguen en pie. Hay problemas geoestratégicos con el abierto que está en Taiwán o incluso con la posición china con respecto a la guerra en Ucrania. Avanzar en este problema por el tema de las auditorías de las empresas que cotizan en los mercados de Estados Unidos sería abrir un problema que no es necesario para ninguno de los dos países y sobre todo para China, porque si bien es cierto que el contexto económico mundial es muy complicado, en China la situación económica es de una desaceleración bastante profunda, sobre todo por la política de cero COVID que tiene el país y los cierres de las ciudades que está haciendo. En esta situación, China está empezando a poner medidas para ayudar a que la economía vuelva a crecer y no pasa por desapercibido que en este caso se llegue a un acuerdo con Estados Unidos, como fue el caso del viernes, para que se procedan con estas auditorías. ¿Por qué pasa esto? Porque Estados Unidos es la gran plaza comercial de captación de capitales del mundo. Aunque las empresas chinas puedan ir a otros mercados para captar capitales extranjeros, no se puede dar la espalda a esta plaza de aquí. Se tiene que estar en Estados Unidos para captar la cantidad de dinero que las empresas chinas necesitan ahora y en este momento económico para el país. ¿Se puede decir entonces, Ana, que ha pasado la crisis abierta entre los reguladores estadounidenses y los chinos? Una crisis que empezó cuando las empresas chinas llegaron prácticamente a las bolsas de Estados Unidos. Bueno, se llegó a un acuerdo el viernes, ahora se tiene que poner en marcha. Esto, como dijiste antes, empezará a mediados de septiembre cuando los reguladores estadounidenses se trasladen a Hong Kong para revisar estas auditorías. Ahora bien, hay que saber cómo se van a hacer, en qué formatos, si es formato digital, si es formato de papel, si van a estar las empresas que están involucradas en estas auditorías o los reguladores chinos. Son cosas que están en el aire que pueden descarrilar el acuerdo al que se ha llegado, pero también es un problema que si no se soluciona significará la salida de más de 200 empresas de esta plaza y eso es algo que van a tratar de evitar tanto China como Estados Unidos. Ana Nieto, Nueva York, gracias, hasta cualquier momento. Las protestas públicas no son comunes en China, pero la furia de la sociedad civil contra las promotoras inmobiliarias del país es inocultable. Los titulares de hipotecas han dejado de pagar en masa mientras esperan poder entrar en sus casas. Nuestro corresponsal Patrick Fock ha constatado la difícil situación de muchos propietarios chinos. Un trayecto en tren por la región de Henan revela la creciente crisis que vive actualmente China. A lo lejos, proyectos urbanísticos sin terminar por toda la ciudad de Sumadian, una urbe de 7 millones de habitantes en el sur de la provincia de Henan. Li Chun compró una casa aquí en 2018 por poco más de $500,000 de yuanes, el equivalente a alrededor de 75.000 euros. La promotora tenía previsto finalizar el proyecto en 2020, pero se quedó sin fondos. Li prefiere no mostrar su rostro ante la cámara por temor a posibles represalias, pero necesita hablar con alguien de lo que le ocurrió. Compré el apartamento en 2018 para entrar a vivir en 2020, pero dejaron de trabajar en 2019 y todavía no han retomado la construcción. Desde entonces el apartamento se está echando a perder.
El mismo día que nos reunimos con Lee, otros compradores vinieron a conocerle, entre ellos una abuela con sus 3 nietas. Los padres de las chicas son trabajadores migrantes y viven lejos en el sur, donde tratan de ahorrar para la familia. La anciana se ocupa de ellas y se queja de que la casa nunca vaya a estar lista para que las niñas tengan un lugar donde vivir. Nos encontramos frente a una calle que puede dar una idea de la magnitud del problema. Se encuentra bordeada de edificios inacabados, uno tras otro hasta donde alcanza la vista. Los propietarios aquí aseguran que hay miles de personas en Sumadian que han comprado viviendas sin terminar. Sin otro lugar a donde ir, algunos consideran mudarse a los edificios en construcción. Una situación que se repite para miles de personas en China y muchos ya se niegan a seguir pagando las hipotecas. Eso podría suponer un problema para los bancos y también para la economía. Patrick Wong es analista inmobiliario para Bloomberg Intelligence. Wong opina que la política debería acabar con la práctica de que los compradores paguen por adelantado, como ha ocurrido con el 90% de las viviendas en China. Antes, las promotoras dependían de la preventa de viviendas para financiar el proyecto, sufragar los costes internos o la compra de nuevos terrenos. La crisis aumentó la presión sobre el gobierno y provocó malestar en la sociedad china. Muchas personas se solidarizan con víctimas como Lee. Solo quiero que todos se enteren que somos muchos los que estamos hundidos en la miseria. Y tampoco tenemos dónde quejarnos. Si esta situación sigue sin resolverse, las consecuencias podrían ir a más. Esto fue La Economía. Gracias por su atención. Hasta pronto.